Hola señores, ¿me escuchan fuerte y claro? Confirmen en el chat, por favor. Bienvenidos nuevamente al Diplomado Internacional de Epidemiología y Salud Pública, que estamos desarrollando en esta clase en vivo, con participación directa de todos ustedes. Antes de continuar, quiero presentarme. Mi nombre es Luis Sánchez y soy el anfitrión de este evento, en representación del Centro de Capacitación Cráptica. Este diplomado está dirigido a todas las personas interesadas en fortalecer sus competencias profesionales y laborales. Y hoy tenemos el gran placer de continuar con nuestro programa académico. Nos encontramos ya en el segundo módulo de este diplomado, donde continuaremos profundizando en contenidos clave para su formación en epidemiología y salud pública. Ayer concluimos con éxito el primer módulo y hoy avanzamos un paso más en este recorrido formativo. Quiero recordarles que este curso internacional es promovido y dirigido por Cráptica en colaboración con PracticSac, empresas con presencia en varios países de Latinoamérica, reconocida por su amplia trayectoria en capacitación en áreas de alta demanda laboral. Felicitaciones a todos por estar aquí nuevamente. Eso demuestra su compromiso con su crecimiento profesional y laboral. También damos la bienvenida a quienes se conectan por primera vez a esta clase en vivo. El diplomado consta de 4 módulos que trabajaremos de manera continua. Al finalizar el último módulo, tendremos una ceremonia de graduación y entrega de certificados, información que estaremos compartiendo oportunamente. Por ahora, concentremos toda nuestra energía en aprender y en participar activamente enviando sus preguntas y comentarios al ponente a cargo. Muy buenas noches a todos nuestros amigos conectados desde distintos países de Latinoamérica. Hagamos una pequeña dinámica. Escriban en el chat desde qué país se están conectando. Vamos, anímense. Participen en la cajita de comentarios. Es un verdadero placer estar con ustedes en este Diplomado Internacional de Epidemiología y Salud Pública. Ahora, es momento de presentar a la ponente de hoy, una profesional con amplia experiencia y trayectoria en su campo. Recuerden, pueden participar a través del chat y cuando la ponente lo indique, también podrán realizar preguntas o aportes, siempre con el respeto correspondiente hacia todos los participantes. Verifiquemos si nuestra ponente ya se encuentra listo. Perfecto. Sin más preámbulos, demos la bienvenida con aplausos virtuales en el chat. Fuertes palmas virtuales para recibirlos, señores. Señores, los dejo en las mejores manos. Yo regresaré con ustedes al final de este módulo. Adelante, estimada ponente. Puede iniciar con la clase. Muchas gracias por el pase. Les doy la cordial bienvenida al módulo 2. Coméntenme desde dónde se conectan. Veo que se conectan de diferentes lugares, me parece bien. Bueno, colegas, empecemos por el concepto base. Cuando hablamos de análisis epidemiológico, hablamos de la interpretación sistemática de datos relacionados con la salud. No es solo tener información acumulada. Aquí organizamos y analizamos la información sanitaria para comprender cómo se distribuyen las enfermedades y cómo se comportan en las poblaciones. Por eso se considera la base del estudio epidemiológico. Pregunta al chat, ¿ustedes creen que analizar datos es lo mismo que solo revisarlos? Correcto, muy bien. Analizar implica interpretar, comparar y entender, no solo mirar números. El análisis epidemiológico es fundamental porque permite comprender los problemas reales de salud pública. A través del análisis se identifica la magnitud de las enfermedades, sus tendencias y el impacto que tienen en la población. Además, sustenta decisiones basadas en evidencia y contribuye a reducir la incertidumbre sanitaria. Cuando las decisiones se toman sin análisis, aumenta el riesgo de errores y disminuye la efectividad de las intervenciones. Por eso, el análisis es una herramienta clave para la gestión sanitaria moderna. Aquí es muy importante no confundir conceptos. La recolección de datos consiste en obtener información de salud, registros, notificaciones, reportes. El análisis, en cambio, implica interpretar esos datos y transformarlos en información útil. Los datos aislados no explican fenómenos por sí solos. Es el análisis el que permite entender qué está ocurriendo y por qué. Ahora les hago una pregunta. ¿En su institución creen que se recolecta mucha información pero se analiza poco? Correcto, muy bien. Ese es uno de los problemas más frecuentes en los sistemas de salud. El análisis epidemiológico siempre se realiza desde un enfoque poblacional. No se centra en personas de forma individual, sino en grupos y poblaciones. Esto permite identificar patrones de salud y enfermedad, evaluar riesgos colectivos y analizar desigualdades en salud. Gracias a este enfoque, la salud pública puede comprender por qué ciertos grupos se enferman más que otros y diseñar intervenciones más equitativas. Este enfoque es esencial para la planificación sanitaria. En la gestión sanitaria, el análisis epidemiológico cumple un rol central, apoya la toma de decisiones, permite priorizar problemas de salud y orienta la asignación de recursos. También es clave para evaluar intervenciones sanitarias y determinar si realmente están generando impacto. Según este tema, quiero preguntarles algo. ¿Creen que los recursos en salud siempre se asignan basándose en este tipo de análisis? Muy bien, correcto. En muchos casos todavía influyen otros factores más allá de la evidencia.
El análisis epidemiológico no funciona de manera aislada, se vincula estrechamente con la vigilancia epidemiológica, apoya la planificación sanitaria y contribuye a la evaluación de programas de salud. Además, permite una retroalimentación continua de información, lo que ayuda a ajustar decisiones y acciones de manera permanente. Cuando estos componentes están bien integrados, el sistema de salud funciona de forma más eficiente. La vigilancia epidemiológica se compone de varios elementos esenciales. Uno de ellos es la recolección y el registro adecuado de los datos. Otro componente es el análisis sistemático de la información recolectada. También es fundamental la comunicación y difusión oportuna de los resultados. Finalmente, la retroalimentación permite ajustar estrategias y mejorar el sistema. Cuando estos componentes funcionan de forma integrada, la vigilancia se fortalece. El análisis epidemiológico es un proceso continuo, no se realiza una sola vez. Los datos se actualizan, la salud poblacional cambia y las decisiones deben ajustarse. Por eso, el análisis debe ser permanente y sistemático, permitiendo el seguimiento de los cambios y la adaptación de las acciones en el tiempo. Analizar de forma continua mejora la capacidad de respuesta del sistema de salud. El análisis epidemiológico también tiene limitaciones. Depende de la calidad de los datos, del subregistro de información y de la oportunidad con la que se dispone de los datos. Además, existe el riesgo de errores interpretativos si los datos no se analizan críticamente. Ahora les haré una pregunta relacionada con esto. ¿Alguna vez les ha tocado tomar decisiones con información incompleta? Exacto, muy bien. Eso es muy común y por eso es importante reconocer estas limitaciones. Cuando se utiliza correctamente, el análisis epidemiológico tiene un alto valor estratégico, mejora la eficiencia del sistema de salud, incrementa el impacto de las intervenciones y fortalece la toma de decisiones informadas. Además, apoya la formulación de políticas públicas basadas en evidencia. Aquí el análisis deja de ser solo técnico y se convierte en una herramienta clave para mejorar la salud de la población. Bien, colegas, ahora les haré una pregunta general sobre el tema para verificar si quedó claro el objetivo principal del análisis epidemiológico. ¿Cuál es el objetivo principal del análisis epidemiológico? A. Recolectar datos clínicos. B. Generar informes administrativos. C. Transformar datos en información para la toma de decisiones. D. Reemplazar la gestión sanitaria. Tómense unos segundos y escriban la respuesta en el chat. Correcto. Muy bien. La respuesta es la C, porque el análisis epidemiológico existe para transformar datos en información útil, información que permita tomar mejores decisiones y fortalecer la gestión en salud pública. Ahora pasaremos al tema 2, el cual hablaremos del análisis epidemiológico de enfermedades, así que continuemos. Bien, para comenzar este tema, es importante que tengamos clara la definición. Las enfermedades transmisibles son aquellas que están causadas por agentes infecciosos, como bacterias, virus, parásitos u otros microorganismos. Estas enfermedades se caracterizan porque pueden transmitirse de una persona a otra, ya sea de forma directa, como ocurre con el contacto cercano, o de forma indirecta, a través del agua, los alimentos, vectores u objetos contaminados. Este tipo de enfermedades tiene una alta relevancia en salud pública, porque no afectan solo a una persona, sino que pueden propagarse rápidamente y generar impacto a nivel poblacional. Por eso su análisis y control son una prioridad constante para los sistemas de salud. El análisis epidemiológico cumple un rol clave en el abordaje de las enfermedades transmisibles. Permite la identificación temprana de casos y brotes, lo cual es fundamental para actuar a tiempo. Además, ayuda a comprender cómo se transmite la enfermedad, cómo evoluciona y qué grupos poblacionales están más afectados. Este análisis respalda decisiones de control y prevención, como campañas de vacunación, medidas de aislamiento o intervenciones comunitarias. En última instancia, su objetivo es proteger la salud de la población y evitar la propagación de la enfermedad. Para entender cómo se propagan las enfermedades transmisibles, debemos conocer la cadena de transmisión. Esta cadena está formada por varios eslabones. Primero, el agente causal, que es el microorganismo responsable de la enfermedad. Luego, el reservorio, donde el agente vive y se multiplica. Después, la puerta de salida, por donde el agente sale del reservorio. El modo de transmisión, que puede ser directo o indirecto. La puerta de entrada, por donde el agente ingresa a una nueva persona. Y finalmente, el huésped susceptible, que es la persona que puede enfermar. Ahora, según este punto, quiero hacerles una pregunta. ¿Creen que todas las enfermedades transmisibles tienen la misma cadena de transmisión? Correcto, muy bien. La estructura es similar, pero los detalles cambian según la enfermedad. El análisis epidemiológico se enfoca en estudiar esta cadena de transmisión. Lo que buscamos es identificar los eslabones críticos, es decir, aquellos puntos donde es posible intervenir. Al detectar estos puntos, podemos definir medidas específicas para interrumpir la transmisión, como el control del vector,
el aislamiento de casos o la protección del huésped susceptible. Este análisis permite prevenir nuevos casos y limitar la propagación de la enfermedad. Aquí el objetivo no es solo entender la cadena, sino usarla como herramienta de control. En el análisis de enfermedades transmisibles, la incidencia es un indicador fundamental. La incidencia mide los casos nuevos que aparecen en un periodo determinado. Este indicador es especialmente útil porque permite detectar aumentos inusuales de casos, lo que puede alertar sobre un brote. Además, es una herramienta clave para la vigilancia epidemiológica y para evaluar la efectividad de las medidas de control. Ahora, según este concepto, ¿por qué creen que la incidencia es tan importante en enfermedades transmisibles? Muy bien, correcto, porque nos muestra lo que está ocurriendo en tiempo real. Brotes epidémicos. Un brote epidémico ocurre cuando aparecen más casos de los esperados en un lugar y periodo determinados. Estos casos suelen estar relacionados en tiempo, lugar y persona. La detección temprana de brotes requiere un análisis oportuno de la información. Cuando el análisis se retrasa, la respuesta también se retrasa y la enfermedad puede propagarse rápidamente. Por eso, frente a brotes epidémicos, la rapidez en el análisis es tan importante como la intervención misma. La transmisión de enfermedades no ocurre al azar. Existen factores de riesgo que influyen directamente en su propagación. Entre ellos encontramos condiciones ambientales, factores sociales y conductuales, y características propias del huésped. El análisis epidemiológico permite identificar cuáles de estos factores están presentes y cómo influyen en la transmisión. El análisis epidemiológico no se queda en la descripción, se utiliza para identificar poblaciones en riesgo y definir medidas de control específicas. Permite implementar intervenciones sanitarias, evaluar si están funcionando y hacer ajustes cuando es necesario. Además, el seguimiento de resultados ayuda a mejorar la respuesta sanitaria y a optimizar recursos. Aquí el análisis se convierte en una herramienta práctica de control y no solo en un ejercicio técnico. Ahora, es importante reconocer errores frecuentes. Uno de ellos es el uso inadecuado de indicadores, como confundir incidencia con prevalencia. Otro error común es el retraso en el análisis de datos, lo que impide una respuesta oportuna. También existe el subregistro de casos y las interpretaciones incorrectas de la información. Ahora les haré una pregunta relacionada con esto. ¿Creen que estos errores siguen ocurriendo en los sistemas de salud actuales? Exacto, muy bien. Son más frecuentes de lo que pensamos. En este contexto, el gestor sanitario cumple un rol clave. Debe usar el análisis epidemiológico para la toma de decisiones informadas. Además, coordina acciones de control, asigna recursos de manera eficiente y comunica riesgos a la población. Un gestor que no utiliza el análisis epidemiológico toma decisiones con mayor incertidumbre. Por eso, la combinación de análisis y gestión es esencial para el control de enfermedades transmisibles. Por eso, la combinación de análisis y gestión es esencial para el control de enfermedades transmisibles. Muy bien. Bien, colegas, ahora les haré una pregunta general del tema para verificar si quedó claro un concepto clave. ¿Qué indicador es más útil para detectar brotes de enfermedades transmisibles? A, prevalencia; B, incidencia; C, letalidad; D, mortalidad general. Tómense unos segundos y escriban la respuesta en el chat. Correcto, muy bien. La respuesta es la B, incidencia, porque la incidencia permite identificar casos nuevos en un periodo determinado, lo que facilita la detección temprana de brotes. Bien, ahora pasaremos al siguiente tema, donde profundizaremos aún más. Bien, vamos a comenzar definiendo qué entendemos por enfermedades no transmisibles o NT. Las NT son enfermedades de origen no infeccioso, es decir, no están causadas por bacterias, virus u otros agentes transmisibles. Una característica clave es que no se transmiten de persona a persona. No hay contagio directo ni indirecto. Además, suelen tener un curso crónico y prolongado, lo que implica que acompañan a la persona durante largos periodos y requieren atención continua. Estas enfermedades representan una alta carga para los sistemas de salud, no solo por su frecuencia, sino por los costos asociados a su tratamiento y seguimiento. Ahora, según esta definición, quiero hacerles una pregunta. ¿Creen que el carácter crónico de estas enfermedades es uno de los principales desafíos para los sistemas de salud? Correcto, muy bien. La cronicidad implica atención sostenida y uso continuo de recursos. Las enfermedades no transmisibles tienen una enorme importancia en salud pública. Actualmente son las principales causas de morbilidad y mortalidad en muchos países, tanto desarrollados como en desarrollo. Además, generan un impacto económico y social elevado, afectando no solo a las personas que las padecen, sino también a sus familias y a la productividad de la sociedad. Estas enfermedades afectan de manera directa la calidad de vida de la población, limitando actividades diarias y generando discapacidad.
Por eso, su control requiere estrategias a largo plazo, con un enfoque sostenido y planificado. Dentro de las enfermedades no transmisibles, existen algunos grupos que concentran la mayor carga. Entre ellas se encuentran las enfermedades cardiovasculares, la diabetes mellitus, los distintos tipos de cáncer y las enfermedades respiratorias crónicas. Estas patologías comparten varios factores de riesgo y suelen presentarse de forma simultánea en una misma persona. Ahora, según este punto, quiero preguntarles algo. ¿Cuál de estas enfermedades creen que genera mayor carga para el sistema de salud en su contexto? Muy bien, correcto. La respuesta puede variar según el contexto, pero todas representan un desafío importante. Para analizar las enfermedades no transmisibles, utilizamos indicadores específicos. Uno de los más importantes es la prevalencia, que nos muestra cuántas personas viven con la enfermedad. También se utiliza la mortalidad específica para identificar el impacto de cada enfermedad. Otros indicadores claves son los años de vida perdidos o los años de vida ajustados por discapacidad, que reflejan tanto muerte prematura como discapacidad. Finalmente, la tasa de hospitalización ayuda a dimensionar la presión sobre los servicios de salud. Estos indicadores permiten una visión integral del problema. El análisis epidemiológico de la CENTE pone especial énfasis en el estudio de tendencias. Se evalúan los cambios en el tiempo, identificando aumentos o disminuciones en la frecuencia de las enfermedades. Además, se comparan distintos grupos poblacionales, como edades, sexos o territorios. Este análisis es clave para la planificación sanitaria, ya que permite anticipar necesidades futuras y ajustar estrategias de intervención. Ahora, pensando en esto, ¿por qué creen que es tan importante analizar tendencias y no solo datos de un momento específico? Correcto, muy bien. Las tendencias nos permiten anticiparnos y planificar mejor. Las enfermedades no transmisibles están fuertemente influenciadas por factores de riesgo. Entre ellos encontramos factores conductuales, como la alimentación no saludable o el sedentarismo. También influyen factores ambientales, factores biológicos y, de manera muy importante, el contexto social. El análisis epidemiológico permite identificar cómo estos factores se combinan y afectan a distintas poblaciones. Comprender estos factores es fundamental para diseñar estrategias de prevención. El análisis de la CENTE se realiza desde un enfoque poblacional. No se analiza solo a individuos, sino a grupos y comunidades. Esto permite identificar poblaciones en riesgo, evaluar desigualdades en salud y comprender cómo se distribuye la enfermedad. Ahora, según este enfoque, quiero hacerles una pregunta. ¿Creen que la CENTE afectan a todos los grupos poblacionales por igual? Correcto, muy bien. Existen claras desigualdades que el análisis permite evidenciar. El análisis epidemiológico de la CENTE es una herramienta clave para la planificación sanitaria. Permite definir prioridades, diseñar políticas y programas de prevención y asignar recursos de manera más eficiente. Además, facilita la evaluación del impacto de las intervenciones implementadas. Aquí el análisis no es solo descriptivo, sino que se convierte en un insumo directo para la toma de decisiones estratégicas. Como todo proceso, el análisis epidemiológico de la CNT tiene limitaciones. Entre ellas se encuentra el subregistro de casos, especialmente cuando no hay diagnóstico oportuno. También existe una calidad variable de los datos y dificultades para medir factores de largo plazo. Ahora les haré una pregunta relacionada con esto. ¿Creen que estas limitaciones afectan la toma de decisiones en salud? Exacto, muy bien. Por eso es clave reconocerlas y analizarlas críticamente. El análisis epidemiológico cumple un rol estratégico en el abordaje de la CENTE. Apoya la toma de decisiones estratégicas, permite el seguimiento de la carga de enfermedad y facilita la evaluación de políticas públicas. Además, contribuye al fortalecimiento del sistema de salud, al orientar mejor las acciones y optimizar el uso de recursos. Aquí el análisis se convierte en una herramienta central para la salud pública moderna. Bien, colegas, ahora les haré una pregunta general del tema para verificar si quedó claro un concepto clave. ¿Qué indicador es más útil para medir la carga de enfermedades no transmisibles? A. Incidencia. B. Prevalencia. C. Letalidad. D. Tasa de ataque. Tómense unos segundos y escriban la respuesta en el chat. Correcto, muy bien. La respuesta es la B. Prevalencia. Porque las enfermedades no transmisibles son generalmente crónicas y la prevalencia permite conocer cuántas personas viven con la enfermedad en un momento determinado. Bien, ahora pasaremos al siguiente tema, donde veremos estos conceptos con mayor profundidad y aplicación práctica. Bien, comencemos definiendo un concepto clave en epidemiología, el brote.
Un brote se refiere a la aparición de casos por encima de lo esperado en una población determinada. Generalmente está limitado en el tiempo, en el lugar y en la población, y suele estar relacionado con un mismo evento, fuente o mecanismo de transmisión. Este aumento inusual de casos es una señal de alerta para los sistemas de salud y tiene un rol central dentro de la vigilancia epidemiológica. Detectar y definir correctamente un brote es el primer paso para evitar que el problema se amplifique y tenga consecuencias mayores a nivel poblacional. Ahora, según esta definición, quiero hacerles una pregunta. ¿Creen que un brote siempre implica una gran cantidad de casos? Correcto, muy bien. No necesariamente, lo clave es que supere lo esperado. Es importante diferenciar claramente los conceptos de brote y epidemia. Un brote corresponde a un aumento localizado de casos, limitado a un área específica o a un grupo particular. En cambio, una epidemia implica una propagación más amplia, que puede abarcar una región, un país o incluso varios territorios. La diferencia principal se basa en la magnitud y la extensión del evento. Sin embargo, tanto los brotes como las epidemias requieren análisis epidemiológico riguroso para comprender su comportamiento y orientar la respuesta sanitaria. La detección temprana es uno de los pilares del análisis de brotes y epidemias. Consiste en identificar de forma oportuna casos inusuales o aumentos inesperados de incidencia. Esto se logra principalmente a través de los sistemas de vigilancia epidemiológica y de análisis continuo de la información disponible. Detectar un brote a tiempo puede marcar la diferencia entre un evento controlado y una propagación descontrolada. Ahora, según este punto, quiero preguntarles algo. ¿Por qué creen que la detección temprana es tan importante en el control de brotes? Correcto, muy bien, porque permite actuar antes de que el problema se amplíe. Una vez detectado un posible aumento de casos, el siguiente paso es la confirmación del brote. Esto implica verificar los diagnósticos, confirmar que los casos son reales y que corresponden al mismo evento de salud. También se comparan los casos observados con los niveles esperados para ese lugar y periodo. La confirmación puede ser epidemiológica y clínica y representa el inicio formal del análisis del brote. Sin esta confirmación, no es posible avanzar de manera adecuada en la investigación epidemiológica. Una vez confirmado el brote, se realiza un análisis descriptivo inicial. Este análisis se enfoca en tres dimensiones clave. Primero, el análisis por tiempo, para identificar cuándo ocurrieron los casos. Segundo, el análisis por lugar, para ver dónde se concentran. Y tercero, el análisis por persona, considerando características como edad, sexo u ocupación. Este enfoque permite identificar patrones preliminares y orientar las siguientes etapas de la investigación. Ahora, según este análisis, les hago una pregunta. ¿Cuál de estas dimensiones creen que suele dar las primeras pistas sobre la fuente del brote? Muy bien, correcto. Muchas veces el análisis por tiempo y lugar es clave. Uno de los objetivos centrales del análisis de brotes es la identificación de la fuente. Aquí se busca determinar el origen del brote, el agente causal y el mecanismo de transmisión. Este proceso puede implicar investigaciones de campo, entrevistas a los casos y análisis de laboratorio. Identificar la fuente permite orientar de manera precisa las medidas de control y evitar nuevos casos. Sin esta información, las intervenciones pueden ser poco efectivas. Una vez identificados los elementos clave del brote, se implementan las medidas de control. Estas medidas buscan interrumpir la cadena de transmisión, proteger a las poblaciones en riesgo y reducir la aparición de nuevos casos. Ahora, según este punto, quiero preguntarles algo. ¿Creen que las medidas de control siempre deben ser iguales para todos los brotes? Correcto, muy bien. Las medidas dependen del agente y del mecanismo de transmisión. La comunicación de riesgo es una parte fundamental del manejo de brotes y epidemias. Implica brindar información clara, oportuna y confiable, tanto a la población como a las autoridades. Una buena comunicación ayuda a prevenir el pánico, evitar la desinformación y mejorar la adherencia a las medidas sanitarias. Cuando la información no se comunica adecuadamente, la respuesta social puede dificultar el control del brote. Por eso, comunicar bien es tan importante como analizar bien. Una vez controlado el brote, es necesario realizar una evaluación. Esto implica analizar el impacto en la población, evaluar la efectividad de las medidas implementadas e identificar lecciones aprendidas. Este proceso permite mejorar la preparación y la respuesta frente a eventos futuros. Ahora les haré una pregunta relacionada con esto. ¿Por qué creen que es importante evaluar un brote incluso después de que ya fue controlado? Exacto, muy bien, porque fortalece la respuesta ante futuros eventos. En situaciones de brotes y epidemias, el gestor sanitario cumple un rol clave. Debe coordinar la respuesta sanitaria, tomar decisiones basadas en el análisis epidemiológico y gestionar los recursos de forma eficiente. Además, ejerce liderazgo en contextos de emergencia, donde las decisiones deben ser oportunas y fundamentadas.
Un gestor que comprende el análisis epidemiológico mejora significativamente la capacidad de respuesta del sistema de salud. Ya, colegas, ahora les haré una pregunta general del tema para integrar lo que hemos visto. ¿Cuál es el primer paso en el análisis de un brote? A. Aplicar medidas de control. B. Confirmar la existencia del brote. C. Comunicar a la población. D. Evaluar impacto. Tómense unos segundos y escriban la respuesta en el chat. Correcto, muy bien. La respuesta es la B, porque antes de actuar, comunicar o evaluar, es fundamental confirmar que el brote realmente existe y que supera los niveles esperados. Bien, ahora pasaremos al siguiente tema, donde profundizaremos aún más en la aplicación práctica. Continuemos. Definición de eventos prioritarios. Bien, comencemos este tema aclarando qué entendemos por eventos prioritarios en salud pública. Los eventos prioritarios son sucesos de salud que requieren atención inmediata por parte del sistema sanitario, debido a su impacto potencial o real en la población. Pueden incluir enfermedades, accidentes, muertes evitables o incluso fenómenos sanitarios emergentes. Lo que los caracteriza es su relevancia en términos de daño, ya sea por el número de personas afectadas, por la gravedad de las consecuencias o por la rapidez con la que pueden escalar. Por eso, estos eventos son fundamentales para la planificación en salud pública, ya que orientan dónde actuar primero y con mayor intensidad. Ahora, según esta definición, quiero hacerles una pregunta. ¿Creen que un evento prioritario siempre es el más frecuente? Correcto, muy bien. No siempre es el más frecuente, sino el de mayor impacto. Para entender mejor el concepto, veamos algunos ejemplos de eventos prioritarios. Entre ellos se encuentran los brotes epidémicos de enfermedades transmisibles, que pueden propagarse rápidamente. También las muertes maternas y neonatales, por su alta evitabilidad y su impacto social. Los accidentes de tránsito con alta mortalidad son otro ejemplo claro, así como las enfermedades crónicas que generan una gran carga poblacional. Estos eventos no solo afectan la salud individual, sino que tienen consecuencias sociales, económicas y sobre el sistema de salud. No todos los problemas de salud se consideran prioritarios de la misma manera. Para priorizar se utilizan criterios específicos. Uno de ellos es la magnitud del problema, es decir, cuántas personas afecta. Otro criterio es la severidad y la letalidad, que reflejan qué tan grave es el evento. También se considera la vulnerabilidad de la población afectada y la capacidad de respuesta del sistema de salud. Ahora, según estos criterios, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuál creen que suele pesar más al priorizar, la magnitud o la severidad? Muy bien, correcto. En realidad, la priorización surge de la combinación de varios criterios. El análisis de mortalidad es una herramienta central para identificar eventos prioritarios. Consiste en estudiar las defunciones según su causa, edad, sexo y otros factores relevantes. Este análisis permite identificar grupos de riesgo, comparar la mortalidad en el tiempo y analizar diferencias geográficas. Además, ayuda a detectar muertes evitables y problemas estructurales del sistema de salud. Por eso, el análisis de mortalidad es una base clave para la toma de decisiones en salud pública. Otro componente fundamental es el análisis de inequidades en salud. Aquí se buscan diferencias injustas entre grupos sociales, económicos o territoriales. Se evalúan desigualdades en el acceso a servicios, en los resultados de salud y en las condiciones de vida. Este análisis permite identificar qué poblaciones están en mayor desventaja y qué factores socioeconómicos influyen en esa situación. Ahora, según este punto, quiero preguntarles algo. ¿Creen que sin analizar inequidades es posible priorizar correctamente? Correcto, muy bien. Sin este análisis, muchas prioridades quedarían invisibles. Para priorizar correctamente, no basta con usar datos generales. Aquí entran en juego las tasas específicas, ajustadas por edad, sexo u otras variables. Estas tasas permiten comparaciones más precisas entre distintas poblaciones o territorios. Además, ayudan a evitar interpretaciones erróneas cuando las poblaciones tienen estructuras diferentes. El uso adecuado de tasas específicas mejora la interpretación de los datos y fortalece la toma de decisiones en salud pública. El análisis epidemiológico de eventos prioritarios tiene un objetivo claro: intervenir. Permite identificar poblaciones en riesgo, planificar medidas preventivas y correctivas y orientar acciones concretas. Además, el análisis se utiliza para monitorear la efectividad de las intervenciones y evaluar sus resultados. Ahora, según este enfoque, quiero hacerles una pregunta. ¿Creen que una intervención puede considerarse exitosa si no se evalúan sus resultados?
Muy bien, correcto. Sin evaluación, no sabemos si la intervención funcionó. El análisis de eventos prioritarios siempre debe considerar el contexto. Factores geográficos, sociales y económicos influyen directamente en la salud de la población. Las condiciones locales pueden facilitar o dificultar la implementación de intervenciones. Por eso, analizar el contexto permite adaptar las acciones a la realidad de cada territorio y mejorar la pertinencia de las decisiones sanitarias. Una misma estrategia no siempre funciona igual en todos los lugares. En el análisis de eventos prioritarios también se cometen errores frecuentes. Uno de ellos es subestimar la magnitud del evento, especialmente en etapas iniciales. Otro error común es no considerar a los grupos vulnerables. También ocurre el uso inadecuado de indicadores y el retraso en la toma de decisiones. Ahora les haré una pregunta relacionada con esto. ¿Creen que estos errores pueden agravar el impacto de un evento prioritario? Exacto, muy bien. Estos errores pueden tener consecuencias importantes. El análisis epidemiológico cumple un rol central en la gestión sanitaria. Sirve como soporte para la toma de decisiones estratégicas, ayuda a priorizar recursos y acciones y permite evaluar el impacto de las intervenciones. Además, fortalece la capacidad de respuesta del sistema de salud frente a eventos prioritarios. Un sistema que analiza bien responde mejor y de forma más oportuna a los problemas de salud pública. Bien, colegas, ahora les haré una pregunta general del tema para integrar los conceptos revisados. ¿Por qué se consideran prioritarios algunos eventos en salud pública? A. Por su frecuencia clínica. B. Por su impacto sanitario y social. C. Por interés académico. D. Por facilidad de análisis. Tómense unos segundos y escriban la respuesta en el chat. Correcto, muy bien. La respuesta es la B, porque los eventos prioritarios se definen por su impacto en la salud de la población y por sus consecuencias sociales, no solo por su frecuencia. Bien, continuemos. Bien, comencemos aclarando un concepto fundamental en epidemiología, el factor de riesgo. Un factor de riesgo es una condición o característica que aumenta la probabilidad de que una persona desarrolle una enfermedad o evento de salud. Estos factores pueden ser de distintos tipos, biológicos como la edad o la genética, conductuales como el tabaquismo o el sedentarismo y ambientales como la contaminación o condiciones laborales inseguras. La identificación temprana de los factores de riesgo permite implementar acciones de prevención antes de que la enfermedad se manifieste. Por eso, el análisis de factores de riesgo es una herramienta clave en salud pública orientada a reducir la carga de enfermedad en la población. Ahora, según este concepto, quiero hacerles una pregunta. ¿Creen que todos los factores de riesgo son modificables? Correcto, muy bien. Algunos pueden modificarse y otros no, pero todos pueden ser analizados y gestionados. Además de los factores de riesgo, en salud pública hablamos de los determinantes de la salud. Los determinantes son factores que afectan la salud de las poblaciones y van más allá de lo individual. Incluyen determinantes sociales, económicos, culturales y ambientales, como el nivel educativo, el ingreso, las condiciones de vivienda o el acceso a servicios básicos. Estos determinantes influyen directamente en cómo se distribuyen las enfermedades en la población y explican muchas desigualdades en salud. Por eso, el análisis de determinantes orienta el diseño de políticas de salud poblacional con una mirada más amplia e integral. Es importante no confundir factor de riesgo con determinante de la salud. El factor de riesgo aumenta la probabilidad individual de desarrollar una enfermedad y suele ser específico y medible. En cambio, el determinante actúa a un nivel estructural y colectivo, influyendo en grandes grupos poblacionales. Mientras el riesgo se asocia a conductas o condiciones individuales, el determinante explica la variación poblacional de la salud. Ahora, según esta diferencia, quiero preguntarles algo. ¿Creen que intervenir solo sobre factores de riesgo es suficiente para mejorar la salud poblacional? Correcto, muy bien. Sin abordar determinantes, las mejoras suelen ser limitadas. El análisis epidemiológico se realiza principalmente desde un enfoque poblacional. Esto implica evaluar factores de riesgo y determinantes en grupos y comunidades, no solo en individuos aislados. A través de este análisis se identifican patrones, tendencias y poblaciones vulnerables. Esta información es clave para orientar intervenciones de salud pública más efectivas y equitativas. El análisis poblacional permite priorizar acciones donde el impacto puede ser mayor. Entre los factores de riesgo más relevantes se encuentran los factores conductuales. Estos incluyen hábitos de alimentación, niveles de actividad física, consumo de tabaco o alcohol y conductas de autocuidado. Estos factores tienen un impacto directo en el desarrollo de muchas enfermedades crónicas y eventos prevenibles. Ahora, según este punto, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuál de estos factores creen que es más difícil de modificar a nivel poblacional?
Muy bien, correcto. El cambio de conductas requiere tiempo, políticas y educación. Los factores ambientales también influyen de manera importante en la salud. La calidad del aire y del agua, las condiciones de vivienda y trabajo, y la exposición a contaminantes afectan directamente la incidencia de enfermedades. Muchas veces estos factores no dependen de decisiones individuales, sino de condiciones estructurales. Por eso, su análisis es clave para comprender riesgos que afectan a comunidades enteras y para diseñar intervenciones a nivel territorial. El análisis de factores de riesgo tiene como objetivo principal la prevención. Permite identificar riesgos prioritarios, diseñar estrategias preventivas y orientar programas de intervención. Además, el análisis se utiliza para monitorear las intervenciones y evaluar si realmente están reduciendo el riesgo y la carga de enfermedad. Ahora, según este enfoque, quiero preguntarles algo. ¿Creen que una estrategia preventiva puede mantenerse sin evaluación continua? Correcto, muy bien. Sin evaluación no sabemos si la prevención está funcionando. Intersectorialidad. La prevención basada en factores de riesgo requiere un enfoque intersectorial. La salud no depende solo del sector salud, sino también de educación, vivienda, trabajo y transporte. Las políticas públicas de distintos sectores influyen directamente en los determinantes de la salud. Por eso, la coordinación entre sectores fortalece la acción poblacional y mejora el impacto de las intervenciones preventivas. La intersectorialidad es clave para abordar problemas complejos de salud pública. El análisis de factores de riesgo también presenta limitaciones. Puede haber datos incompletos o de baja calidad y dificultad para medir factores sociales y ambientales. Además, las interpretaciones pueden variar según el contexto y existen retos importantes en la implementación de intervenciones. Ahora les haré una pregunta relacionada con esto. ¿Creen que estas limitaciones pueden afectar la efectividad de las políticas preventivas? Exacto, muy bien. Por eso es necesario analizar críticamente la información. En este contexto, el gestor sanitario cumple un rol fundamental. Debe coordinar programas de prevención, utilizar evidencia para la toma de decisiones y priorizar recursos según los factores de riesgo identificados. Además, promueve políticas integradas y efectivas, articulando acciones con otros sectores. Un gestor que comprende el análisis epidemiológico mejora la capacidad del sistema para prevenir enfermedades y proteger la salud de la población. Bien, colegas, ahora les haré una pregunta general del tema para verificar si quedó claro un concepto clave. ¿Qué caracteriza a los determinantes sociales de la salud? A. Son individuales. B. Son modificables solo clínicamente. C. Influyen estructuralmente en la salud. D. Son exclusivos del sector salud. Tómense unos segundos y escriban la respuesta en el chat. Correcto, muy bien. La respuesta es la C, porque los determinantes sociales actúan a nivel estructural y explican gran parte de las desigualdades en salud. Bien, ahora pasaremos al siguiente tema, donde continuaremos profundizando en la aplicación del análisis epidemiológico. Bien, comencemos definiendo qué entendemos por análisis espacial en epidemiología. El análisis espacial es el estudio de la distribución geográfica de los eventos de salud, es decir, dónde ocurren las enfermedades y cómo se distribuyen en el territorio. No se trata solo de ubicar casos en un mapa, sino de analizar la relación entre el lugar y la ocurrencia de las enfermedades. Este enfoque permite identificar patrones espaciales, agrupamientos poblacionales y zonas con mayor o menor riesgo. Por eso, el análisis espacial es una base fundamental para la planificación, el control de problemas sanitarios y la toma de decisiones en salud pública. Ahora, según este concepto, quiero hacerles una pregunta. ¿Creen que el lugar donde vive una persona puede influir en su riesgo de enfermar? Correcto, muy bien. El territorio influye directamente en la salud. El territorio es un elemento central en el análisis epidemiológico. Cada territorio tiene factores locales que afectan la salud de su población, como el acceso a servicios, las condiciones ambientales o las características sociales. Existen diferencias importantes en recursos disponibles y en condiciones de vida entre territorios. Además, la geografía influye en la transmisión de enfermedades, especialmente en enfermedades transmisibles y problemas ambientales. Por eso, considerar el territorio permite contextualizar las intervenciones y adaptarlas a la realidad local. Una de las herramientas más utilizadas en el análisis espacial son los mapas epidemiológicos. Estos mapas son representaciones visuales de datos de salud que muestran cómo se distribuyen los eventos en el espacio. Permiten identificar de manera rápida áreas con mayor riesgo o mayor concentración de casos. Además, facilitan la comunicación de la información a autoridades, equipos de salud y a la población. Ahora, según este punto, quiero hacerles una pregunta.
¿Creen que un mapa puede ser más claro que una tabla de datos para tomar decisiones? Correcto, muy bien. La visualización facilita la comprensión del problema. El análisis espacial también se realiza mediante la comparación entre regiones o localidades. Aquí se comparan indicadores de salud entre diferentes áreas geográficas. Este análisis permite detectar regiones con mayor carga de enfermedad y zonas con mejores o peores resultados en salud. Además, ayuda a identificar desigualdades territoriales, que muchas veces pasan desapercibidas si solo se analizan datos generales. Esta información es clave para apoyar decisiones de asignación de recursos y priorización territorial. Uno de los aportes más importantes del análisis espacial es la identificación de clústeres o agrupamientos de casos. Un clúster es una concentración inusual de casos en un área específica. Detectar estos agrupamientos permite reconocer zonas de transmisión activa, riesgos ambientales o problemas focalizados. Además, facilita la detección temprana de brotes y orienta intervenciones más precisas. Ahora, según este concepto, quiero preguntarles algo. ¿Creen que identificar un clúster puede cambiar la forma de intervenir? Correcto, muy bien. Permite intervenir de manera focalizada y oportuna. El análisis espacial es una herramienta clave para la planificación sanitaria. Permite determinar qué áreas son prioritarias para intervenir y dónde concentrar esfuerzos. Además, ayuda a optimizar recursos y personal sanitario, evitando intervenciones generalizadas innecesarias. También se utiliza para diseñar estrategias de prevención y control adaptadas al territorio y para evaluar el impacto de las acciones implementadas. Aquí el análisis espacial se convierte en un apoyo directo a la gestión sanitaria. Para realizar análisis espacial se utilizan diversas herramientas técnicas. Entre las más comunes están los sistemas de información geográfica, SIG, que permiten integrar datos de salud con información territorial. También se emplean mapas temáticos, mapas de calor y bases de datos georreferenciadas. Existen distintos programas y software que facilitan este tipo de análisis, aunque requieren capacitación adecuada. Ahora, según este punto, quiero hacerles una pregunta. ¿Creen que el uso de estas herramientas requiere formación específica del personal de salud? Correcto, muy bien. La capacitación es clave para un uso adecuado. El análisis espacial es especialmente útil durante brotes epidémicos. Permite localizar geográficamente los casos, identificar puntos críticos de transmisión y zonas de mayor riesgo. Esta información apoya la intervención rápida y focalizada, reduciendo la propagación del brote. Además, el análisis espacial se utiliza para monitorear la efectividad de las medidas de control implementadas. En brotes, el tiempo y la ubicación son variables clave. Como todo método, el análisis espacial tiene limitaciones. Depende en gran medida de la calidad y precisión de los datos geográficos. También puede verse afectado por la falta de actualización de la información y por recursos técnicos limitados. Además, las interpretaciones pueden ser complejas si no se cuenta con la capacitación adecuada. Ahora les haré una pregunta relacionada con esto. ¿Creen que un mal análisis espacial puede llevar a decisiones equivocadas? Exacto, muy bien. Por eso es clave usar los datos con cuidado y criterio técnico. En este contexto, el gestor sanitario cumple un rol fundamental. Debe integrar el análisis espacial en la toma de decisiones, coordinar intervenciones según áreas de riesgo y optimizar la asignación de recursos territoriales. Además, fortalece la vigilancia epidemiológica al incorporar la dimensión geográfica en el análisis de la información. Un gestor que utilice el análisis espacial mejora la eficiencia y el impacto de las acciones sanitarias. Bien, colegas, ahora les haré una pregunta general del tema para integrar lo que hemos visto. ¿Para qué sirve principalmente el análisis espacial en epidemiología? A. Para calcular indicadores clínicos. B. Para identificar la distribución geográfica de problemas. C. Para reemplazar el análisis temporal. D. Para diagnosticar enfermedades. Tómense unos segundos y escriban la respuesta en el chat. Correcto, muy bien. La respuesta es la B, porque el análisis espacial permite comprender dónde ocurren los problemas de salud, identificar patrones territoriales y orientar mejor las intervenciones. Bien, ahora pasaremos al siguiente tema. Continuemos. Bien, vamos a comenzar definiendo qué entendemos por análisis temporal en epidemiología. El análisis temporal es el estudio de los eventos de salud a lo largo del tiempo. Es decir, nos permite observar cómo cambian las enfermedades en distintos periodos, como días, meses o años. A través de este análisis se evalúan cambios en la incidencia y en la prevalencia, lo que nos ayuda a entender si un problema está aumentando, disminuyendo o manteniéndose estable. El análisis temporal es la base para identificar patrones y tendencias y constituye una herramienta clave para la vigilancia epidemiológica, ya que permite anticipar problemas antes de que se agraven. Ahora, según este concepto, quiero hacerles una pregunta.
¿Creen que observar datos en un solo momento es suficiente para entender un problema de salud? Correcto, muy bien. Sin el análisis en el tiempo, la información queda incompleta. El tiempo es una dimensión fundamental en el análisis epidemiológico. Analizar los datos a lo largo del tiempo permite comprender la dinámica de las enfermedades, es decir, cómo evolucionan y cambian. Gracias al análisis temporal podemos identificar aumentos o disminuciones inusuales de casos, lo que es clave para detectar alertas tempranas. Y además, esta información apoya la planificación y el control sanitario y mejora la toma de decisiones basadas en evidencia. Sin considerar el tiempo, las decisiones pueden ser tardías o poco precisas. Uno de los principales aportes del análisis temporal es el estudio de las tendencias. Las tendencias muestran los cambios generales en la ocurrencia de las enfermedades a lo largo del tiempo. Permiten evaluar si los casos están aumentando, disminuyendo o permanecen estables. Además, facilitan la comparación entre distintos periodos temporales, como años o décadas. Ahora, según este punto, quiero preguntarles algo. ¿Por qué creen que es importante conocer la tendencia antes de diseñar una intervención? Correcto, muy bien, porque intervenir sin conocer la tendencia puede llevar a decisiones inadecuadas. El análisis temporal también permite identificar la estacionalidad de las enfermedades. La estacionalidad se refiere a variaciones periódicas que ocurren según estaciones del año o determinados meses. Esto es muy común en enfermedades transmisibles, como las respiratorias o gastrointestinales. Reconocer estos patrones permite ajustar estrategias de prevención estacionales y planificar mejor los recursos sanitarios. La estacionalidad ayuda a anticipar picos y a prepararse antes de que ocurran. Para realizar análisis temporal se utilizan series temporales. Una serie temporal es el registro sistemático de casos a intervalos regulares, como semanas, meses o años. Estas series permiten analizar patrones a corto y largo plazo y son la base para el modelado predictivo. Además, facilitan la detección temprana de anomalías, como aumentos inesperados de casos. Ahora, según este concepto, quiero hacerles una pregunta. ¿Creen que sin series temporales confiables es posible hacer una buena vigilancia? Correcto, muy bien. Sin datos continuos en el tiempo, la vigilancia se debilita. El análisis temporal es fundamental para la identificación de brotes. Esta comparación es clave para detectar brotes de manera temprana y activar una respuesta rápida. La detección oportuna reduce el impacto del brote en la población y mejora la efectividad de las intervenciones. Aquí, el tiempo es un factor crítico. El análisis temporal no solo sirve para vigilar, sino también para planificar. Permite programar campañas de salud en los momentos más adecuados, como vacunaciones o acciones preventivas. También apoya la asignación eficiente de recursos y la evaluación del impacto de las medidas implementadas. Ahora, según este enfoque, quiero preguntarles algo. ¿Creen que planificar sin datos temporales puede llevar a un uso ineficiente de recursos? Muy bien, correcto. La planificación sin análisis temporal suele ser menos efectiva. No basta con analizar datos en el tiempo, también es fundamental interpretarlos correctamente. Es necesario considerar factores externos que pueden afectar los datos, como cambios en la notificación o en el acceso a los servicios de salud. Además, se debe evaluar la significancia de los cambios observados y evitar conclusiones precipitadas. Por eso, el análisis temporal debe complementarse con otra evidencia para fortalecer la toma de decisiones. En el análisis temporal también se cometen errores frecuentes. Uno de ellos es confundir fluctuaciones normales con brotes reales. Otro error es no ajustar los datos por estacionalidad o cambios poblacionales. También se subestiman variaciones a corto plazo o se omite la comparación entre periodos. Ahora les haré una pregunta relacionada con esto. ¿Creen que estos errores pueden generar alarmas innecesarias? Exacto, muy bien. Una mala interpretación puede generar decisiones incorrectas. El análisis temporal cumple un rol estratégico en la salud pública. Permite monitorear cambios en la salud poblacional, identificar tendencias y picos de enfermedades y apoyar la toma de decisiones estratégicas. Además, facilita la coordinación de intervenciones preventivas oportunas, anticipándose a los problemas. El análisis temporal transforma datos históricos en información útil para actuar a tiempo. Bien, colegas, ahora les haré una pregunta general del tema para integrar los conceptos revisados. ¿Qué permite identificar el análisis temporal? A. Factores genéticos, BUI. Distribución espacial. ¿Qué? Cambios y tendencias en el tiempo. D. Diagnósticos clínicos. Tómense unos segundos y escriban la respuesta en el chat. Correcto, muy bien. La respuesta es la C, porque el análisis temporal se enfoca en identificar cómo cambian los eventos de salud a lo largo del tiempo, permitiendo detectar tendencias y patrones.
Bien, ahora pasaremos al siguiente tema, donde seguiremos profundizando la planificación y la toma de decisiones en salud pública. Continuemos. Bien, en este tema vamos a trabajar uno de los puntos más importantes de la epidemiología aplicada: cómo pasamos del análisis a la decisión. El análisis epidemiológico no tiene sentido si se queda solo en tablas, gráficos o informes. Su verdadero valor está en la transformación de datos en información útil, capaz de identificar problemas de salud prioritarios y orientar acciones concretas. Aquí se establece una conexión directa entre la evidencia y la acción, donde los datos dejan de ser descriptivos y se convierten en insumos estratégicos. Ahora, según este enfoque, quiero hacerles una pregunta. ¿Creen que tener muchos datos garantiza buenas decisiones? Correcto, muy bien. No es la cantidad de datos, sino cómo se interpretan. Los datos epidemiológicos no se interpretan en el vacío. Siempre deben analizarse considerando factores sociales, económicos y ambientales que influyen en la salud de la población. Además, es clave evaluar las diferencias entre poblaciones, territorios y grupos sociales. Una misma cifra puede tener significados muy distintos según el contexto local. Por eso, la contextualización mejora la pertinencia de las decisiones, evitando intervenciones genéricas que no responden a la realidad. Aquí es fundamental distinguir entre descripción e interpretación. Describir significa presentar los datos tal como son: números, tasas, porcentajes. Interpretar implica extraer significado, comprender qué implican esos datos y por qué ocurren. La interpretación permite identificar patrones, tendencias y problemas relevantes. Ahora, según este punto, quiero preguntarles algo. ¿Puede una buena descripción reemplazar la interpretación? Correcto, muy bien. La descripción es necesaria, pero sin interpretación no hay decisión. Para tomar decisiones sólidas, no se debe trabajar con un solo indicador. El análisis epidemiológico efectivo combina incidencia, prevalencia y mortalidad junto con información sobre desigualdades y factores de riesgo. Esta combinación permite comparar poblaciones, identificar problemas complejos y evitar conclusiones simplistas. El uso de múltiples indicadores fortalece el análisis y aporta una visión integral del problema de salud. Aquí la clave es mirar el problema desde varios ángulos. Un paso esencial antes de decidir es el análisis crítico de la información. Esto implica evaluar la calidad y consistencia de los datos, identificar posibles sesgos y reconocer las limitaciones del análisis. También es importante aceptar que siempre existe cierto grado de incertidumbre. Ahora, según este punto, quiero hacerles una pregunta. ¿Creen que reconocer limitaciones debilita una decisión? Muy bien, correcto. Reconocer limitaciones fortalece la decisión. El análisis epidemiológico debe traducirse en acciones concretas. Esto implica transformar los hallazgos en medidas de prevención, control o intervención. También permite definir prioridades, asignar recursos y ajustar políticas y programas de salud. Cuando el análisis se conecta con la acción, se garantiza un impacto real en la población. Aquí es donde la epidemiología cumple plenamente su rol aplicado. La toma de decisiones también depende de cómo se comunican los resultados. La información debe presentarse de manera clara y comprensible tanto a autoridades como a la población. Una buena comunicación facilita la acción, evita malinterpretaciones y fortalece la transparencia. Ahora, según este punto, quiero preguntarles algo. ¿Creen que una mala comunicación puede anular un buen análisis? Correcto, muy bien. Sin comunicación clara, el análisis pierde impacto. En el proceso de interpretación existen errores frecuentes. Uno de ellos es interpretar datos sin contexto. Otro es usar indicadores aislados sin un análisis integral. También ocurre la extrapolación inapropiada de resultados o la falta de verificación de la calidad de los datos. Estos errores pueden conducir a decisiones equivocadas y a intervenciones poco efectivas. Evitar estos errores es parte de una buena gestión sanitaria. En el proceso de interpretación existen errores frecuentes. Uno de ellos es interpretar datos sin contexto. Otro es usar indicadores aislados sin un análisis integral. También ocurre la extrapolación inapropiada de resultados o la falta de verificación de la calidad de los datos. Estos errores pueden conducir a decisiones equivocadas y a intervenciones poco efectivas. Evitar estos errores es parte de una buena gestión sanitaria. Cuando la interpretación epidemiológica es adecuada, el impacto es claro. Se mejora la eficiencia del sistema de salud, se incrementa la efectividad de las intervenciones y se fortalece la capacidad de respuesta ante problemas de salud. Además, se optimiza la planificación sanitaria y se reduce el desperdicio de recursos. Aquí la interpretación correcta marca la diferencia entre actuar a tiempo o reaccionar tarde. Bien, colegas, ahora les haré una pregunta general del tema para integrar todo lo revisado. ¿Por qué es clave la interpretación epidemiológica en la gestión? A. Porque reemplaza la planificación. B. Porque convierte datos en decisiones. C. Porque elimina la incertidumbre. D. Porque simplifica los sistemas.
Tómense unos segundos y escriban la respuesta en el chat. Correcto, muy bien. La respuesta es la B, porque la interpretación epidemiológica es la que permite transformar datos en decisiones, conectando la evidencia con la acción en salud pública. Bien, ahora pasaremos al siguiente tema, donde continuaremos profundizando en la aplicación práctica. Bien, en este último tema del módulo vamos a trabajar la importancia de los casos prácticos en epidemiología aplicada. Los casos prácticos permiten llevar la teoría a situaciones reales, acercándonos a los problemas que enfrentamos en la gestión y en la práctica de la salud pública. A través de ellos, no solo repasamos conceptos, sino que comprendemos mejor los procesos epidemiológicos y cómo se utilizan en contextos concretos. Además, los casos prácticos desarrollan habilidades de análisis, interpretación y toma de decisiones, reforzando un aprendizaje activo y contextualizado. Correcto, muy bien. La aplicación práctica consolida el aprendizaje. Un caso epidemiológico puede ser real o simulado, pero siempre representa un evento de salud concreto. Incluye datos específicos, un contexto definido y una población claramente identificada. Estos elementos permiten recrear situaciones similares a las que se presentan en la vigilancia, la gestión o la toma de decisiones en salud pública. El caso es la base del análisis posterior, ya que a partir de él se aplican herramientas epidemiológicas de forma ordenada y lógica. El primer paso al trabajar un caso es la identificación clara del problema. Esto implica determinar cuál es el evento sanitario relevante, su magnitud y el nivel de urgencia. También es necesario definir qué se quiere analizar y con qué objetivo. Ahora, según este punto, quiero preguntarles algo. ¿Creen que un mal planteamiento del problema puede afectar todo el análisis posterior? Correcto, muy bien. Un problema mal definido lleva a decisiones incorrectas. Una vez definido el problema, se deben seleccionar los indicadores adecuados. Esto puede incluir incidencia, prevalencia, mortalidad u otros indicadores relevantes. La selección correcta permite reflejar riesgos, tendencias y magnitud del evento. Estos indicadores son la base para un análisis objetivo, comparativo y útil para la toma de decisiones fundamentadas. Elegir mal los indicadores puede distorsionar completamente la interpretación. El siguiente paso es el análisis de los datos del caso. Aquí se organiza y procesa la información disponible, se identifican patrones y tendencias y se exploran posibles factores de riesgo. Este análisis prepara el terreno para la interpretación y para la toma de decisiones posteriores. Ahora, según este proceso, quiero hacerles una pregunta. ¿Creen que analizar datos sin un orden claro puede generar conclusiones erróneas? Muy bien, correcto. El análisis debe ser siempre sistemático. Analizar no es suficiente si no se interpretan los resultados. En esta etapa se extraen conclusiones relevantes, se evalúan las implicancias para la salud de la población y se valora la evidencia disponible. La interpretación permite comprender qué significan realmente los resultados y qué tan sólidos son. Esta etapa es clave porque conecta el análisis con la acción. Con base en la interpretación, se pasa a la propuesta de acciones. Aquí se diseñan medidas preventivas y correctivas, seleccionando estrategias acordes a la evidencia del caso. También se identifican las intervenciones prioritarias y se orientan los recursos hacia soluciones efectivas. Ahora, según este punto, quiero preguntarles algo. ¿Creen que una acción sin sustento en el análisis puede ser efectiva? Correcto, muy bien. Sin evidencia, las acciones pierden impacto. No todas las intervenciones pueden implementarse al mismo tiempo. Por eso es clave la priorización. Se deben identificar las acciones de mayor impacto, considerar los recursos disponibles y evaluar la urgencia y efectividad de cada medida. Esta priorización permite optimizar la respuesta sanitaria y maximizar los resultados con los recursos existentes. Aquí la epidemiología apoya directamente la gestión. Luego de implementar las acciones, es fundamental la evaluación de las decisiones. Esto implica medir la efectividad de las intervenciones, comparar los resultados con los objetivos iniciales y analizar qué funcionó y qué no. Ahora, según este punto, quiero hacerles una pregunta. ¿Creen que una intervención termina cuando se implementa? Exacto, muy bien. Sin evaluación no hay aprendizaje ni mejora. El trabajo con casos prácticos genera un aprendizaje aplicado, permite consolidar competencias en análisis epidemiológico, desarrollar pensamiento crítico y fortalecer la toma de decisiones. Además, facilita la transferencia de conocimientos teóricos a situaciones reales. Este aprendizaje prepara a los profesionales para enfrentar problemas complejos en salud pública con mayor seguridad y criterio técnico. Bien, colegas, ahora les haré una pregunta general del tema y también del enfoque práctico que hemos trabajado en este módulo. ¿Cuál es el principal objetivo de los casos prácticos en epidemiología aplicada?
A. Memorizar conceptos. B. Practicar análisis y toma de decisiones. C. Reemplazar teoría. D. Evaluar conocimientos clínicos. Tómense unos segundos y escriban la respuesta en el chat. Correcto, muy bien. La respuesta es la B, porque los casos prácticos permiten aplicar el análisis epidemiológico y fortalecer la toma de decisiones en situaciones reales. Bien, con esto cerramos el módulo 2. Quiero felicitarlos por el compromiso y la participación a lo largo de todos los temas. Espero que este módulo les haya permitido comprender cómo la epidemiología se aplica realmente en la gestión y en la salud pública. Les agradezco el tiempo, el intercambio y la disposición para aprender. Nos volveremos a encontrar en una nueva oportunidad. Ahora le damos pase a la anfitriona. Ok, muchas gracias por el pase y gracias también por la clase del día de hoy. Solicito fuertes palmas virtuales para nuestro ponente, quien realizó una excelente ponencia. Muchas gracias por compartir su conocimiento y experiencia. Vamos, señores, esas palmas virtuales en el chat para nuestra ponente. Hoy ha sido un módulo muy interesante para todos los que estamos realmente interesados en aprender. ¿Qué tal, señores? ¿Qué les pareció la clase del segundo módulo? Súper interesante, ¿verdad? Efectivamente, señores, estoy seguro de que ha sido de su agrado y como es costumbre en esta vida, todos los días aprendemos algo nuevo a pesar de la experiencia y el conocimiento que acumulamos en nuestro centro de trabajo y en el día a día. Señores, recuerden que el Diplomado Internacional tiene 4 módulos y hoy estamos terminando ya el segundo módulo. Los invitamos a continuar mañana para desarrollar el tercer módulo del Diplomado Internacional de Epidemiología y Salud Pública, porque recuerden que al finalizar este diplomado tendremos la ceremonia de graduación para todos los participantes que se encuentren en la sala. Señores, para poder corroborar su presencia y considerarlos en la ceremonia de graduación, al igual que ayer, vamos a realizar una dinámica muy sencilla. Van a mencionar su ciudad acompañada de la palabra presente en la cajita de comentarios del chat. Vamos, señores, mencionen la ciudad y la palabra presente. De esta manera, sabremos quiénes están participando en la clase. Sigan escribiendo, desde qué parte se conectan y la palabra presente. Listo, perfecto. Recuerden que no se pueden perder la clase de mañana, ya que abordaremos un tema súper interesante. Las personas que por alguna razón aún no han escrito la palabra presente y su ciudad, aún lo pueden hacer. Listo, señores, ya han quedado registrados. Ahora sí, me despido de todos ustedes. Nos vemos mañana en el tercer módulo. Cuídense mucho, hasta mañana.